Una idea en mente. Como saben, de repente nos reunimos ahí Javier, Mauro, Jorge y Alejandro, ahora que no ha estado, ¿verdad? Alejandro por un pequeño problemita que tiene, pequeñito que es el cáncer, ¿verdad? Pero oremos por él y porque pues todo esto sirva para la gloria de Dios. Siempre recuerden que toda prueba, toda circunstancia que vivimos es precisamente para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Y a veces se pregunta la gente, bueno, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia, esta situación? Es bien simple, es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces busca darle la gloria a Dios en medio de eso. ¿Qué les parece? Inclinamos nuestro rostro y hacemos una oración. Señor, pues te exaltamos dándote gracias, sabiendo que tú eres el Dios soberano que controla el universo y nada de lo que hay en él se sale de tu control, aún el más mínimo detalle de nuestras vidas, tú lo controlas y nos dice tu palabra que aún nuestros cabellos están contados. Sabemos que tú eres el Dios soberano y que como dice Daniel, ¿verdad? Nadie te puede decir por qué haces lo que haces. Señor, queremos exaltarte a través del estudio de tu palabra y recordar esos momentos complicados, difíciles que no solamente vivió Timoteo, sino también el apóstol Pablo, pues al intentar instalarlo ahí como pastor en la iglesia de Éfeso. Señor, ayúdanos a comprender todo lo que tenía que experimentar y vivir Timoteo para que comprendamos un poco más acerca de lo que es la función del pastor. Y Señor, a través de estas áreas que vamos a ver, estas 4 áreas, podamos nosotros entender cómo participar activamente dentro de la iglesia, dándote solo a ti la gloria. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bien, uno de los problemas obviamente que nos preocupa, ¿verdad? Y que lo hemos estado viviendo con ustedes un poquito, pues esa transición, ¿verdad? De pues estar buscando a alguien que tome el rol de pastor y ha sido una preocupación en la que hemos estado orando, ¿verdad? Y como saben hemos mandado ahí algunos hermanos predicadores y fue el Señor me movió a usar esta parte de la escritura para pues que podamos comprender exactamente lo que sucede. Muchas veces dentro de las iglesias creemos, ¿verdad?, que todas las situaciones que se viven ya los pastores saben cómo solucionarlo, como si ya hubiésemos vivido toda la vida y como si nada más sacáramos un manual, que es un excelente manual, ¿verdad? Y dijéramos aquí en tal lugar, aquí está la solución a este problema. Y no es así, no es así. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones y a problemas que pues, son la primera vez que los enfrentamos. Y yo me preguntaba qué tantas veces una iglesia va a enfrentar la necesidad de colocar a un pastor. Pues van a ser pocas y si los pastores son longevos, ¿verdad? Pues más pocas. Si duran mucho tiempo van a ser más pocas. Y obvio, venía a mi mente lo que se está viviendo allá en California con la partida del pastor MacArthur. El pastor MacArthur fue pues, por más de 50 años pastor en la iglesia allá en Estados Unidos y aunque ya está cumpliendo un poquito más de un año de que el Señor lo llamó a su presencia, tenían cerca de 40 opciones para decir pues quién va a tomar el rol o quién va a sustituir a MacArthur. Y les ha tomado más de año y medio y apenas están empezando a decir quién va a ser. Sin embargo, si pensamos que el pastor MacArthur fue un hombre que en inglés tiene más de 400 libros, en español solo se han traducido como 200 algo, 210.
¿quién va a sustituir a ese hombre? ¿De dónde van a sacar a otro que lo sustituya a él, verdad? O sea, la tarea está complicadísima porque ¿dónde van a encontrar un pastor que, ahora va a volver a escribir 400 libros, ¿verdad? Por muy joven que sea. MacArthur llegó alrededor de los 30 años, 30 y algo tenía, y pues murió de 84. La tarea es complicada, es difícil. Y de 40 opciones que tenían, están llegando a una, pero no está llegando con la idea de que él supla a MacArthur. Porque sería imposible suplir a MacArthur. Pues ¿de dónde sacan a otro que tenga esas características? Que podemos decir que en este siglo, pues es uno de los que podemos contar con una mano, que son los hombres más influyentes en el cristianismo, desde a mediados del siglo pasado y hasta este siglo. Entonces es muy difícil sustituir a alguien y más aún cuando pues no comprendemos mucho de lo que tiene que suceder. Y tenemos la historia de Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo, todos hemos sabido algo acerca de él, y este discípulo Timoteo estaba en Éfeso. Éfeso, una congregación muy interesante, pero Pablo tiene que animarlo a quedarse ahí porque lo que estaba enfrentando era muy complicado. Y ya leímos el texto, fíjense ahí, vamos a tratar de ver 1 Timoteo 1:3, si traen su Biblia, si traen su teléfono, pónganse ahí en 1 Timoteo 1, versículo 3. Y lo voy a tomar como base los versículos 3 al 7, pero me voy a mover en algunos otros, ¿sí? Para que veamos la referencia. Y lo primero que leemos ahí es que le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Es muy interesante esta porque la palabra ruego que se está utilizando ahí, cuando le dice te rogué, es la misma palabra que se usa para exhortación, para caleo. ¿Sí? Entonces, Pablo tiene que decirle a Timoteo o darle una exhortación o un ruego para que se quedara en Éfeso, pero se lo ruega. ¿Por qué lo ruega? Ahorita vamos a ver en un momento lo que estaba ocurriendo en Éfeso. No era fácil instalar ahí a un pastor. Como sabemos, Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, 1 y 2 de Timoteo, y en ellas nos entrega una idea de la situación que se estaba viviendo. Y ahí se nos dice por qué lo tuvo que exhortar, por qué le tuvo que rogar y decirte quédate ahí en Éfeso a dirigir esta iglesia. Estas cartas se considera el género literario epistolar. ¿Qué es eso de epistolar? Una epístola es una carta. Así nada más que nos la complican poniéndole epístola, pero epístola y carta es sinónimo, es exactamente lo mismo. En este género literario, en una carta, pues vemos que el autor, el que escribe, tiene una motivación para escribir y tiene un propósito. No crean que Pablo le dice, ay, ¿cómo que se me hace que le escribo a Timoteo? Porque le voy a enseñar de teología y ahorita le escribo a Timoteo. No, no sucedían así las cartas. Hoy ya no vivimos tanto lo que es una carta. Ahora, antes era el correo electrónico y ahora ya es el WhatsApp, ¿no? Y en el WhatsApp, ¿qué nos escribimos? 2 o 3 renglones, ¿no? Ya si está largo el WhatsApp, dices, ay, mejor un audio, ¿no? Para no tener que leer tanto. Pero ya sea un WhatsApp, que podría ser una carta moderna, pues tiene una motivación al escribirlo y un propósito al escribirlo. Y todas las cartas de Pablo tienen esa característica. Había una motivación y había un propósito. Por ejemplo, ¿por qué me escribirían una carta o un WhatsApp? No sé, se enteran que estuve enfermo, ¿ah? Y dicen, oye, pues le voy a mandar un WhatsApp para animarlo. Oye, ¿sabes qué? Toño, supimos que estás enfermo, estamos orando para que te animes y pronto salgas de esa, ¿no?
Tienes una motivación y un propósito, ¿verdad? Tú te enteraste, fuiste movido a ello y tu propósito es pues darme ánimo, ¿no? Para que pues en medio de la enfermedad yo tenga, tal vez se enteraron pues de que fue mi cumpleaños, ¿no? Oye, Toño, pues felicidades, ahora el 8 de agosto, que fue tu cumpleaños, mira, a ver qué día nos vamos por ahí a comer y lo celebramos. Bueno, hay una motivación y hay un propósito. Y las cartas tienen exactamente todo esto. Todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, hay una motivación y hay un propósito, ¿verdad? No crean que nada más fue, me voy a poner a escribir cartas ahí a lo loco para que después formen parte de la Biblia. No, a cada lugar a donde escribieron tenemos las epístolas que son dirigidas a Timoteo, a Tito, tenemos la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, a los Tesalonicenses, fueron dirigidas específicamente. Y luego tenemos las generales, por ejemplo, Hebreos, que pues no sabemos exactamente a quién se le mandó, tiene un contexto de que se le habla a judíos, pero todas las cartas tienen esa idea. Hay una motivación y hay un propósito. Con esto, pues entendemos que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, tenía una motivación y tenía un propósito. Y por ejemplo, ahí en segunda de Timoteo, ¿se acuerdan que son dos cartas? Segunda de Timoteo 1:6 le dice, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. O sea, el ruego era, Timoteo, tú tienes un don, o sea, avívalo, o sea, dependes de ello. Podemos comprender a través de muchos detalles que Timoteo estaba diciendo, ya, o sea, yo ya me voy de Éfeso. Éfeso, muy interesante, porque acuérdense que Éfeso tuvo a los mejores maestros. Aún ahí en segunda de Timoteo 1:7, fíjense bien qué tan difíciles estaban siendo los problemas que enfrentaba Timoteo, que le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le dice, no te amedrentes, Timoteo. Te tienes que quedar ahí. Ahora sucede que pues los pastores, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay un cambio de iglesia, pues todo el mundo quiere llegar a una iglesia que esté flamante, una iglesia sin problemas, pero no somos ajenos, nosotros somos iguales. O sea, si hay problemas en la iglesia, la gente se va. Timoteo no era la excepción. Él veía problemas y decía, yo ya me voy, ¿no? Ahí a ver qué hacen sin mí, ¿verdad? Pues se creía a lo mejor muy necesario. Este ruego o exhortación no era algo caprichoso de parte de Pablo, sino parece que había una necesidad imperante y Pablo no veía opción de quién se pudiera quedar ahí. Sí, o sea, les decía yo hace un momento, ahí con el pastor MacArthur, tienen cerca de 40 opciones. Es una iglesia de 10,000 personas. Y también están viendo el decrecimiento, ¿verdad? O sea, de 10,000 que eran 11,000, ya van en 9,000 y pico y siguen viendo que se están moviendo y haciendo y va achicándose. ¿Por qué? Porque la gente pone su mirada en un pastor. Y ahí en 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Timoteo era joven, se considera que tenía alrededor de 40 años. Era joven y pues no sabía con exactitud qué era lo que debía de hacer ahí, no sabía con exactitud cómo conducirse como pastor. Quisiéramos tener un pastor experimentado, pero si tenemos un pastor experimentado, ¿de dónde viene? Pues de otra iglesia. ¿Y qué pasó en la otra iglesia? Pues la tuvo que abandonar, ¿no? ¿Y por qué la abandonó? Entonces ya no es tan experimentado, ¿no? Tiene que llegar a ganar experiencia en donde va a llegar. No solamente era un ruego, ¿por qué? Porque era un ruego a una tarea muy noble. Vean lo que le dice ahí en 1 Timoteo 3, en la segunda parte. Primero ya vimos, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Dice, cuando fui a Macedonia, para que mandases
algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya dijimos que hay una motivación para escribir la carta, pero la motivación ¿cuál era? Hay alguien que está enseñando doctrinas erróneas. Bueno, no es necesario que nos digan que eso era lo que sucedía. ¿Por qué? Porque la carta tenía una motivación y un propósito. ¿Para qué le diría, te mando que les enseñes a otros que no enseñen diferente doctrina, si no hubiera nadie enseñando diferente doctrina? Quiere decir que ahí en Éfeso había un problema serio. La gente estaba intentando enseñar algo completamente diferente y Timoteo tenía que enfrentar a todos estos dentro de la iglesia. La palabra doctrina se repite cerca de 10 veces en primera y segunda de Timoteo y quiere decir que es un tema preponderante en las dos cartas. En el contexto inmediato, vean ahí en primera de Timoteo 1:10, está ahí hablando de lo que era la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y la ley es la que se usa para medir quiénes eran los pecadores y en el versículo 10 está enlistando algunos pecados, pero vean cómo usa aquí la palabra doctrina. Primera Timoteo 1:10 dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, que la mala enseñanza es la que se opone o va en contra de la ley, no solamente de la ley del Antiguo Testamento, sino de toda la ley que está escrita en la Biblia. Un rabino se puso a contar los mandamientos que había en el Antiguo Testamento y contó cerca de 600. Y con los que se encuentran dentro del Nuevo Testamento encontró otros 300. ¿Sí? Es decir, que la Biblia al menos contiene 900 mandamientos. No son los 10 que nos han dicho, los 10 los resumen, pero hay cerca de 900. Y por eso es que dice, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Esta es una forma en la que le está diciendo, mira Timoteo, no quieras llegar a la iglesia y que todo esté bien solucionado, te tienes que enfrentar a falsa doctrina. Tú tienes que enfrentar a los que están enseñando algo diferente a la Biblia, pero ¿qué tendría que tener Timoteo para poder ir en contra de los que estaban torciendo la escritura? Pues él la tenía que conocer muy bien. Él tenía que ser un experto en la palabra. No tenía que ser un pastor experimentado. Tenía que ser un pastor conocedor de la sana doctrina y eso le iba a hacer ganar experiencia. Más aún le dice en 1 Timoteo 4:1 y 2 que en los postreros tiempos habría algunos que apostatarían escuchando a engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra doctrina nos habla de enseñanzas y esto es muy importante para todos, no solo para Timoteo. Va a haber doctrinas de demonios dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo? Sí, ahí dice, en los postreros tiempos va a haber gente que va a preferir que lo engañen. Y tanto le va a gustar el engaño que va a querer escuchar doctrinas de demonios. Entonces, el ruego que le está haciendo Pablo a Timoteo es: vienen tiempos muy difíciles. Tú tienes que mantenerte firme en la enseñanza. Tú tienes que mantenerte firme en la palabra de Dios. Esa debe de ser una de tus funciones principales. Y miren, hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles en la iglesia en general. Tenemos acceso al conocimiento como nunca. Ahorita, si ustedes no saben hacer algo, pues pongan un tutorial en YouTube y ahí les dice cómo. ¿Sí? Y si el tema que ustedes buscan es algo que ha buscado mucha gente, hay muchísimos tutoriales, hasta van a decir tantos, ¿verdad? Si yo nada más quería clavar un clavo, ¿verdad? Pues ahí te vienen los tutoriales de cómo hacerle para clavar un clavo sin que rompas la pared, ¿verdad? Sin que te martilles el dedo, porque no sabes clavar un clavo, ¿verdad? Miren, muchos creen que sabiendo un poco es suficiente,
pero el líder tiene la obligación de ser el que más sabe de la palabra de Dios, de la teología, el que más conoce. Y la razón es simple, no queremos que un pastor nos comparta experiencias, no queremos que nos hable de su vida, queremos que nos hable de la palabra de Dios, y eso debe de ser en lo que se debe de concentrar el que habla. Y bueno, ellos tuvieron 3 grandes maestros. Tuvieron a Pablo en Éfeso, tuvieron a Timoteo, y se sabe que el apóstol Juan aquí vivió sus últimos años y que durante su ministerio también enseñó. Pero había otros que estaban ahí trabajando para que Timoteo tuviera que decir, ¿saben qué? Mejor me voy. Pero Pablo le ruega, quédate ahí. Quédate ahí, te ruego que te quedes aquí. Su tarea pues era noble en la enseñanza, pero también había disputas. Vean, él tenía que corregir a aquellos que querían seguir la falsedad, pero ¿qué falsedad había? Vean el versículo 4, 1 Timoteo 1:4. Dice ahí, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La palabra para fábulas en el griego es mitos. Mitos, esa es la palabra para fábulas. Y saben cómo que es un mito. Pues una historia que no es verdad, ficticia, falsa. Y estos estaban atendiendo mitos, fábulas, historias, muchas había alrededor. Recuerden que antes de que tuviéramos la Biblia completa, muchos llegaban con sus cartas y tuvieron que decir, esto sí es palabra de Dios, esto no es palabra de Dios, porque muchos llegaban con mitos, con fábulas y decían, esto no enseñó el Señor Jesucristo, esto lo tenemos que quitar. Pero la gente estaba tratando de recibir lo que fuera. La iglesia, le va a decir Pablo a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Lo que se debe de enseñar es la palabra de Dios. Ahí mismo, en 1 Timoteo 4, versículo 7, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué quiere decir? Que había fábulas, ya dijimos que son mitos, profanos, iban en contra de lo que la palabra de Dios decía. Y él le dice, ¿sabes qué? Esos mitos es algo que no debe de estar aquí, que no debe de estar en la palabra. En 2 de Timoteo 4, 3 y 4, le dice, va a llegar un tiempo en que no van a querer sufrir la sana doctrina. Fíjense bien, la sana doctrina se sufre. Algunos dirían, le he preguntado yo muchas veces a mucha gente, a ver, dime cómo es la sana doctrina. Y algunos dicen, pues muy simple, uno se siente bien con la sana doctrina. Pues aquí dice que no, aquí dice que hay que sufrirla. Y que cuando se te dice algo que es realmente bíblico, tienes que salir como los primeros a los que les predicó Pedro ahí en Hechos 2, compungidos de corazón. O sea, debes de salir con el corazón hecho pasita si se te predicó la Biblia. No debes de salir, wow, qué bonito mensaje, estuvo maravilloso. No, tienes que salir con que nos dio hasta por debajo de la lengua. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque la gente prefiere mitos. A Tito, ¿verdad? Ahí en Tito 1:14 les dice, no atiendan fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso de fábulas judaicas, pues eran historias de los judíos que querían meter a la iglesia. Y les dice, ya no estamos en el pacto antiguo con los judíos, ahora estamos en el nuevo pacto con Jesucristo y lo que importa es la gracia. Pero había algo peor, estaban introduciendo mandamientos de hombres. En lugar de basarse en lo que la Biblia decía, estaban basándose en lo que ellos creían. No les debes de prestar atención a historias mentirosas. Y miren, es muy común de que dentro de las iglesias, y esto es muy interesante, porque las iglesias somos únicas. Únicas. O sea, cuando la gente se mueve de una iglesia a otra,
lo primero que empieza a surgir es, oye, aquí no es como mi iglesia. ¿Por qué? Pues porque aquí hacen esto y hacen aquello y en la mía se hacía esto. En una ocasión llegué a una iglesia, no sabíamos a dónde íbamos, nos invitaron a dar un ciclo de conferencias, llegamos, estuvimos parados 1 hora 20 minutos cantando alabanzas. Y nos decíamos, ¿y a qué hora se callan? O sea, ya cuando le tocó al primero pasar a exponer, le dijeron, por favor rápido, porque ya la gente está cansada. Pues cómo no, ya la cansaron con tanta música. Y cuando lo que tenían que tener era palabra de Dios, lo que tenían que haber ahí. Pero cada iglesia es única. Cada iglesia es distinta. Dice el sabio Salomón, le dice ahí en Cantar de los Cantares, refiriéndose al hogar cristiano, cada viña tiene su propio aroma. Tenemos que ver que lo que hacemos dentro de la iglesia, decimos, tenga capítulo y versículo. Si lo que hacemos dentro de la iglesia no tiene capítulo y versículo, puede ser que estemos generando mandamientos de hombres. Y hay que saber qué cosas son por mandamiento y qué cosas son opcionales, porque no todo está decidido dentro de la iglesia. Por ejemplo, nosotros cuando éramos también una iglesia pequeñita, pues no teníamos así mucha gente que recogiera la ofrenda. Entonces también teníamos una cajita al frente y decíamos, pues pasen y dejen ahí su ofrenda, ¿no? Y entonces nos decían, lo que quieren es ver quién ofrenda y quién no ofrenda. No, pues no, o sea, lo que pasa es que no habemos tantos, pues pasen y déjenles entre ustedes y Dios, ¿no? Y nos llegaba a pasar ya cuando éramos como 150, que nos entregaban un sobre y venía un Kleenex adentro. O sea, alguien pasaba y decía, pues para que vean que pasé, ¿no? Le echaba un Kleenex y ahí lo ponía. Decíamos, no, pues no. Bueno, ya creció un poquito y dijimos, vamos a hacerlo con unas jicaritas de plástico, ¿no? Alguien las trajo de por ahí, dijo, pues las pasamos ahí. Y ya alguien dijo, no, hermano, ¿cómo es eso? Esto no honra a Dios, ¿cómo? En vil plástico, ¿no? Hay que traer alfolíes. Bueno, ¿qué es eso? Pues un costalito. Pues tráigalos, hermano. Hasta la fecha eso es lo que tenemos. Pero ya después llegó otro y dijo, no, hay que ponerles un palito largo porque pues, luego no podemos pasar entre las sillas. Y así lo acercamos. Le dije, no, hermano, ya usted le va a querer poner un puñal enfrente y órale, tu ofrenda, ¿no? Pues no, ya así que cada quien dé lo que quiera dar. Cada iglesia es única. Cada iglesia es única y debemos aprender que a veces generamos tradiciones y las queremos elevar a nivel de mandamiento y no lo es. Aquí esa es la costumbre, aquí eso acostumbramos. Sabemos que no es un mandamiento, pero es nuestra costumbre y lo podemos cambiar, sí, pero pues convénzanos, ¿no? O sea, no nomás lleguen y nos digan, ya, eso no se hace. No, convénzanos, díganos que no. Estos también hacían caso a otras cosas. Vean ahí en el versículo 4, dice que también atendían genealogías interminables. Estas genealogías eran de los judíos, querían trazar forzosamente una línea desde la iglesia de Éfeso hasta algunas de las 12 tribus de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín, no, yo soy de la de Dan. Y no salió ninguno que dijera yo soy de la de Manasés, porque de la de Manasés fueron los que introdujeron la idolatría al templo, ¿verdad? O alguien que dijeran, no, pues yo soy un hijo de las 1000 esposas que tuvo Salomón, ¿verdad? Ninguno llegó y dijo, todos querían ser parte de una estirpe muy renombrada y muy social. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor su apellido les daba alguna cosa. Miren, esto hacía que las genealogías fueran disputas interminables. Cuando no podemos basarnos en la Biblia, eso es lo que generamos, disputas. De por sí, los teólogos tienen sus disputas, ¿va? Pero lo que tenía Timoteo delante de él no era fácil. Le dice,
te ruego que te quedes en Éfeso. Esa es una súplica. Él no sabía si todo esto era normal en el ministerio, o él tenía que defenderse, o él tenía que irse. Y vean lo que le dice, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En su trabajo tiene que comprender, ¿verdad, Timoteo?, que le está instruyendo. Es un mandamiento, pero esto tiene que ser de corazón limpio. Pedro le dice a los pastores, ahí en 1 Pedro 5, 1 y 2, que tiene que apacentar la grey de Dios con ánimo pronto y no por ganancia deshonesta. Entonces, cuando alguien llega y dice, oye, pues sí, me vengo de pastor, pero ¿cuánto pagas? Pues ya va perdiendo, ya va perdiendo. ¿Por qué? Porque dice, lo tienes que hacer con una limpia conciencia. Lo mejor sería, pues voy, pues denme lo que puedan. Y pues si no me alcanza, pues tengo que trabajar. Más del 90% de los pastores en México tenemos que tener otro trabajo. ¿Por qué? Porque no podemos esquilmar a las iglesias. Él tenía que hacerlo con un corazón limpio, no tenía que buscar el dinero como meta en el ministerio, tenía que trabajar con un corazón limpio. Más adelante, en 1 Timoteo 6:9, le dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas cosas necias y dañosas. Tú, Timoteo, huye de estas cosas, ¿verdad? Huye de todo esto. Esta es la buena conciencia. Miren, el evangelio no se puede torcer, minimizar, suavizar o presentar de una manera que manipules a la gente. Porque si es manipulación ya no es el evangelio. Jesucristo no nos manipuló. Me encanta esa escena, ¿se acuerdan cuando va Nicodemo de noche a visitar a Jesucristo y le dice, oye maestro, ¿qué mandamiento nos das? Le dice, tienes que nacer de nuevo. Va de noche porque no quiere que lo vean, ¿se acuerdan que era maestro de la ley? Y en lugar de que lo convenza, le dice, tienes que nacer de nuevo, y el otro se queda y le dice, ¿qué es eso de que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué tengo que regresar al vientre de mi madre? Y le dice el Señor Jesucristo, ¿eres maestro de la ley y no lo entiendes? El viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es nacido de nuevo. ¿Cómo se quedó Timoteo? Ya entendí todo, perfecto, me quedó clarísimo. Se fue. No lo manipuló, no lo convenció. Después vemos que cuando entregan el cuerpo del Señor Jesucristo está Nicodemo con aloe, con especies aromáticas para enterrarlo con honor y dignidad. El Señor no nos manipula. El pastor tampoco puede ser un manipulador. Sin embargo, decía Martín Lutero, no he suavizado ni reducido la palabra de ningún modo. Donde dice pecado he dicho pecado, donde dice infierno he dicho infierno, donde dice hipócrita he dicho hipócrita. ¿Por qué? Porque se basaba en la palabra de Dios y no en su deseo de decir algo. Por eso es que en 2 de Timoteo 2:15, vean ahí, vayan ahí, 2 de Timoteo 2:15, porque había una labor externa, pero había otra labor interna que él tenía que estar experimentando. 2 de Timoteo 2:15. Dice ahí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. Esta usa en el original griego, dice que traza. Y dicen los especialistas en filología, en palabras, que Pablo tenía en su mente la idea de cuando él hacía carpas. ¿Se acuerdan que hacían carpas
donde habitaban, ¿no? Vivían como en tiendas, pero no había telas que pudieran comprar, y aparte pues una tela se le pasaría el clima y todo, y lo que hacía es que las hacían de pieles. Pero ustedes saben cómo es una piel, pues dependiendo del animalito, uno tiene una forma, otra forma, y lo que tenían que hacer era pues que coincidieran, ¿no? Para que aprovecharan al máximo la tela. Eso era la idea de Pablo al decirle que traza bien, que usa bien, que llega a la profundidad de la palabra, pero esto lo tenía que hacer Timoteo consigo mismo. Pero también si se dan cuenta, aquí había otra responsabilidad por parte de los que lo iban a escuchar. ¿Cómo sabemos que no se está equivocando? Pues si nosotros no tenemos alguna noción de la Biblia, no podemos saber si el que está al frente no se está equivocando. Y más aún, le dice, debe de ser nacido este mandamiento, lo que vas a hacer, nacido de corazón limpio, y dice, y de buena conciencia y de fe no fingida. Más adelante le va a decir, preséntate ante todo como ejemplo. La única manera de ver a alguien que no finge la fe es ver su ejemplo. Pero ¿cómo vamos a ver ese ejemplo si nada más lo vemos el domingo? Pues tenemos que conocer en todas las áreas. Si tiene hijos, a ver cómo es con sus hijos. A ver cómo trata a su esposa. Vamos a ver si su fe es fingida o es no fingida. Y créanlo, a veces decimos, tenemos que ver, dicen por ahí, que no tenga guardado un esqueleto ahí en el closet porque ya había matado a alguien y ahí lo fue a guardar. Pues no vas a llegar a su casa a abrirle el closet, pero sí vas a poder estar viendo cómo es su vida. Por eso el proceso de elegir un pastor es muy complicado, muy difícil, porque hay que conocerlo, porque luego decimos, se suben a su ladrillito y se marean. ¿Ah? Ya, no, pues ya yo soy el pastor, aquí yo soy el que manda. Tenga, que yo mando aquí, pues si no todos nos estamos pintados o qué. Esto es muy interesante, hermanos, porque fíjense bien. Solo hay dos modelos de administración de la iglesia en la Biblia: pastor único o pluralidad de ancianos. El más fiel a la palabra, pluralidad de ancianos. No puede ser un único pastor. ¿Por qué? Porque decimos, poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tiene que haber una pluralidad, unos que organizan, que administran, y uno que toma el rol de pastor. Pero ¿por qué toma entonces el rol de pastor? Bueno, ya estamos viendo, ¿a qué se tenía que dedicar Timoteo? A estudiar y a preparar el mensaje. ¿Y a qué se tiene que dedicar todos los demás? A organizar, a administrar, y más. Nosotros por muchos años rentábamos. Y, ay, no podemos hacer esto porque no tenemos edificio. No podemos hacer aquello porque pues, el edificio no es de nosotros. Y si queríamos tener actividad entre semana, había que pagar por día. ¿Sí? Nos lo rentaban limitado, 4 horas, 5 horas, 8 horas, creo que nos salía como a 1,000 pesos la hora. Entonces, cuando teníamos escuela de vacaciones, réntalo 5 días, 8 horas diarias, pues era un dineral, ¿no? Entonces, no, pues no tenemos para hacer una escuela de vacaciones. Ahora ya tenemos edificio, pero ahora se puso peor, porque ahora hay que darle mantenimiento y ahora hay que estar cuidando que las instalaciones se mantengan. Miren, todo conlleva problemas, pero debemos entender que en una pluralidad de ancianos, uno lo tenemos, tú estudia. Queremos que el mensaje el domingo sea superior, queremos que el domingo salgamos de aquí habiendo comprendido más la palabra. Nosotros organizamos todo lo demás. Y ese es el mejor modelo que nosotros podemos ver. Miren, el pastor MacArthur decía que para que una congregación confíe en un pastor, al menos tienen que pasar 7 años. No es bíblico ese dato.
¿De dónde lo sacaba él? De experiencia práctica. ¿Sí? Yo creo que puede ser incluso más. O sea que el proceso es muy largo. Tenemos que estar viendo que el pastor observe todas estas cosas, pero también nosotros debemos entender que a nosotros nos toca contribuir dando el apoyo suficiente para que él se pueda dedicar exclusivamente a enseñar, a predicar la palabra. Vean en el versículo 6, porque vemos un poco más acerca de las razones por las cuales el liderazgo debe de ser plural, de varios, no de una sola persona. La iglesia requiere muchísimos asuntos delicados y más delicada es la enseñanza bíblica. Un pastor tiene la máxima responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es interesante porque si ustedes ven los mensajes que tenemos en Apocalipsis, a las 7 iglesias de Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia de. Esa palabra ángel también puede ser mensajero, es decir, que había un responsable. Y entonces ahí es donde viene la labor. O sea, este va a ser el responsable. No sé si alguna vez les ha tocado firmar una sociedad anónima, una sociedad civil. Hay un responsable. Contra él viene Hacienda, contra él vienen las autoridades. Y si tienen que arreglar algún asunto legal, que venga el apoderado legal, ¿no? El representante legal. Bueno, esa es la idea de lo que tiene que ser un pastor. Él es el representante delante de Dios. A él le encargamos la instrucción, le encargamos la enseñanza. Nosotros nos ocupamos de lo demás. Pero miren, un pastor, como ya dije, es joven cuando entra a la iglesia. Y no tiene experiencia, tiene conocimiento porque viene egresado del seminario, pero va a tener que crecer en su estudio constantemente conforme va dominando más la enseñanza y va a tener que crecer junto con la congregación. Entonces el proceso es largo. Les pongo el ejemplo de MacArthur, no porque sea alguien a seguir, sino pues es una iglesia que tiene 60, 70 años y que MacArthur fue el tercer pastor que contrataron y ellos contaban, miren, teníamos un pastor que ya era anciano, se murió, tuvimos que mantener a la viuda. Contratamos a otro, se volvió a morir y dejó a la viuda, otra vez teníamos ya otra viuda. Entonces el tercer pastor que contratamos tenía una sola característica: tiene que ser muy joven para que no se nos muera rápido, ¿sí? Entonces lo contratan a MacArthur y él contaba, cuando llegué daba yo mi opinión y no me hacían caso, hasta que aprendí. Pues yo enseño la palabra y ustedes decidan todo lo demás. Esa es la verdadera función. Esa es la función del liderazgo. Y tomando ese ejemplo que tenemos ahí, pues vemos todo lo que tenía que hacer Timoteo. Ven el versículo 6 y 7, contrario a la sana doctrina que se tenía que enseñar con buena conciencia, sin fe no fingida. Pablo le dice a Timoteo qué había pasado ahí en Éfeso. Dice, de las cuales cosas, es decir, los que no han enseñado sana doctrina y que están ahí en Éfeso, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se desviaron, ya no hicieron cosas con corazón limpio. Ahora, ¿cómo lo hacían? Contrario al corazón limpio, pues sucio. O sea, tenían malas intenciones y él tenía que llegar ahí. En lugar de hacerlo sin fe no fingida, lo hacían con fe fingida, ¿verdad? Estaban todos haciendo, pero ya les dije, esta iglesia había tenido a los mejores maestros. ¿Y se acuerdan cuál es la acusación que se le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Has dejado tu primer amor. Es la iglesia de Éfeso. Han pasado, tal vez Apocalipsis escribe alrededor del año 95, el Señor asciende al cielo cuando
se cree que tenía 33, posiblemente hasta 38 años. Es decir, que han pasado unos 60, más o menos, ¿no? Ya la iglesia ya perdió su primer amor. La iglesia ya se desvió. Pero fíjense bien, ¿cuántos años tiene la iglesia de Cristo? 2000. Y ha seguido sobreviviendo a pesar de todo esto. Estos hombres que tenía que combatir ahí Timoteo, se habían hecho llamar doctores, ¿verdad? Pero estaban siguiendo vana palabrería, no tenían buena conciencia, era fe fingida, y decía queriendo ser doctores de la ley y no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es interesantísimo porque cada vez que alguien lanza un ataque a alguna de las doctrinas que yo conozco, vamos a decir que yo profeso, siempre les digo, a ver, explícamela. Y no te la pueden explicar. No, es que ustedes son calvinistas. A ver, explícame el calvinismo. No, pues no sé. Nada más sé que esa no es la buena. Ah, no, pues estás bueno, ¿no? O sea, estás excelente en eso. Tenemos, si algo estoy a favor o estoy en contra, a ver, argumentalo. Y miren, ese trabajo es el que tiene el pastor, de saber enseñar. Pero ¿a alguno de ustedes le ha tocado enseñar algo que no sabe hacer? ¿Puedes enseñar a la gente a hacer algo que tú no sabes hacer? Por eso dice Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. El pararse en el púlpito es algo no solamente serio para el que se para, sino de mucha responsabilidad, porque va a entregarle cuentas ¿a quién? A Dios. O sea, por eso cuando yo me paro aquí, debo de estar seguro que eso que voy a decir es lo que dice Dios y no lo que yo quiero inventar, no lo que yo quiero decir. No debemos nosotros de hacernos maestros. Y miren, Timoteo tenía un mundo de problemas. Le va a decir y seguimos, acuérdense que primera y segunda de Timoteo es para la misma persona en la misma iglesia. Ahí en primera de Timoteo 4:12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Qué estaban haciendo con él? Ay, Timoteito, ese es don Timoteito. Ay, sí, ya, sí, Timoteo, sí, anda de Timoteo. Si no, ninguno tenga en poco tu juventud. Le decía, reprende, exhorta, enseña con toda autoridad. ¿En dónde estaba la autoridad de Timoteo? Aquí en la Biblia. Le dice también porque en segunda de Timoteo 1:8 le dice, participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Miren, la vida del ministerio no es de glamour. Algunos dicen, ay, qué padre, ¿no? El pastor, ay, nada. Pareciera que es una vida muy glamurosa, ¿verdad? Y que, ay, que se la pasa uno re bien. No, es una vida complicada al grado que Pablo le dice, participa de las aflicciones del Evangelio. ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió la carta? Encarcelado. Y le dice, por lo cual asimismo padezco esto en la cárcel, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Pablo había sufrido azotes, había sido apedreado, está encarcelado, porque el ministerio no es cosa fácil. Entonces, la congregación tiene que cooperar, ayudar. Somos un cuerpo. Y en un cuerpo, ¿se acuerdan esa ilustración que hace Pablo ahí a los Corintios? No porque soy ojo, soy mejor que el pie. Y hay algo que ejemplifica muy bien lo que es la función de todo el cuerpo, la sangre. O sea, todos los órganos, si la sangre no fluye, se mueren. ¿Sí? Pasa por el hígado, se limpia por los riñones, ¿va? Pasa por los pulmones, toma oxígeno. La sangre está haciendo que todo funcione. Y yo creo que es una ilustración maravillosa de lo que son todos los ministerios dentro de la iglesia.
Uno podrá ser el cerebro, pero a ver, no te echamos sangre, a ver qué haces, ¿no? Serás muy cerebro, pero si nosotros no funcionamos, tú tampoco funcionas. O sea, ahí es donde viene el trabajo en equipo constante. Hoy un pastor tiene un compromiso muy difícil. Tiene que comprender todo esto, pero para que nosotros veamos que lo comprende, no es algo que va a suceder en un ratito. Es algo que toma tiempo. Y miren, la tarea es difícil, es dura, ardua, larga, y yo les diría, y de mala paga. Y no me quejo de lo que me pagan, no es queja, pero es la verdad. No es el sueldo soñado que muchos dirían. He conocido, y a muy pocos, pero está grabado en mi mente, aquí en México, a dos pastores que hace como 10 años ganaban 120,000 pesos al mes. Yo les decía, 120,000 pesos al mes. Sí, carrazo, los hijos en escuelas y todo. Y yo decía, oye, yo te consigo como 6 de a 20 por ese precio, ¿no? Miren, no se trata del dinero, se trata del corazón. Y otra cosa que debe de tener un pastor es que renuncia al deseo del enriquecimiento. A MacArthur le daban, y lo tomo mucho de referencia porque creo que tenía más experiencia que yo, mucha más experiencia que yo, y dice que de repente le empiezan a pagar más. Y él les dijo, oigan, no me paguen ya tanto, no, queremos saber qué haces cuando te abunda el dinero, ¿sí? O sea, vamos a ver cómo vives cuando te abunda el dinero. Y nos tocó estar en la casa del pastor MacArthur. Sí era una casa para los mexicanos muy grande, para los mexicanos muy lujosa, pero no para los americanos. Para los americanos era una casa grande, nada más. Porque los americanos una casa lujosa, pues tiene caballerizas, tiene el yate ahí está estacionado, aunque el mar esté lejos, el yate está ahí estacionado y no, él vivía, puedo decir que una vida modesta, pero el pastor, como es Timoteo, ahí en segunda de Timoteo le va a decir, tú tienes que sufrir como soldado. Tú tienes que someterte a las órdenes de tu general, tienes que luchar como atleta, tienes que ser muy disciplinado, pero saben sobre todo que tienes que ser paciente como el labrador. Se nos va la idea del labrador. ¿Cómo es el labrador? Bueno, siembra, abre el barbecho, pone su semilla y tiene que esperar a que llueva. ¿Sí? A ver si llueve mucho, se le va a echar a perder. Si llueve poco, se le va a secar. ¿Y si sucede alguna de las dos cosas, qué tiene que hacer el labrador? Pues volver a empezar, hasta que reciba la bendición del cielo. Timoteo tenía que enfrentar todo esto, pero recuerden, ¿cuál era su dedicación principal? Enseñar, estar en la palabra. Y todo lo que nos tenemos que hacer es ayudarlo a que él esté ahí. Esto es una responsabilidad de nosotros. Le dice también ahí en 1 Timoteo 4:13, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Obvio, miren, estamos acostumbrados a solo Biblia, solamente la Biblia. Pero si un pastor tiene que crecer en su conocimiento, requiere una cosa muy grande, biblioteca. Entonces, pues también tenemos que ayudarlo a que se haga de una biblioteca. Dice, ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza. Para que él pueda enseñarnos con profundidad, debe de tener el tiempo. Y les decía hace un momento, la mayor parte de los pastores en México debemos de tener 2 trabajos, porque no podemos llegar a la iglesia a decir, o me pagan tanto o me voy. Eso ya no sería trabajar con un corazón limpio, ¿verdad? Ya no sería trabajar con una fe no fingida. Es cuánto me pueden dar, ok, necesito trabajar, pero no voy a descuidar mi labor fundamental.
le dice ahí también, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Timoteo tenía que dedicar todo su tiempo a enseñar y a predicar, pero el trabajo de la congregación, ¿cuál era? Ayudarlo en todo lo demás. Un pastor que se dedica a otras cosas, a veces lo hacemos bueno, para que no vean que soy sangrón, ¿verdad? Y no ayudo aquí o allá a mover sillas. Sí, lo tenemos que hacer muchas veces, pero debemos de entender que el pastor debe de estar dedicado a la enseñanza y nosotros, la congregación, debemos de estar dedicados a apoyar todo eso. ¿Qué autoridad tiene el pastor? Es muy simple. Yo les digo, miren, mi autoridad está aquí, 1 metro cuadrado. Bueno, 2 para que me sienta yo más amplio. Pero si yo me bajo del púlpito, yo soy igual a todos. Esa es la autoridad. Mi autoridad está cuando comparto la escritura. Pero abajo de aquí yo soy igual que todos. ¿Por qué? Porque todos hemos sido salvados de la misma manera. O alguno fue salvado, Dios me salvó a mí porque sabía que yo iba a ser pastor. Pues no, ¿verdad? Entonces, en esta tarea que tenemos de estar buscando, ¿verdad? O sea, y parte de lo que yo les quiero decir es, seguimos en la lucha, seguimos en la búsqueda, vamos a seguir mandando hermanos, vamos a seguir buscando que el Señor sea el que levante a uno. ¿Para qué? Para que entonces podamos ver su gloria, para que entonces podamos ver que Él se está manifestando aquí. Pero ¿qué nos toca hacer? Bueno, usted enseñe. Y queremos ver un mensaje profundo. Nosotros nos encargamos de lo demás, ¿no? Nosotros nos encargamos de la administración y todo, para que haya una buena conciencia y pasa, hermano, sucede. Queremos saber cuánto ingresa a las arcas de la iglesia. Pastor, usted eso no se preocupe. Eso nos preocupamos nosotros. ¿Por qué? Porque el día que no alcance, pues ¿quiénes se van a preocupar para que alcance? Nosotros, ¿no? No usted. Entonces, usted tranquilo, nosotros le avisamos, ¿va? ¿Por qué? Porque tenemos que protegerlo de que no venga con la idea de cuánto hay. Miren, en la iglesia de la gracia, por muchos años yo dije, yo ni me meto, ¿no? Llegó un punto en que dije, bueno, déjenos saber cómo está el movimiento. Tengo 28 años pastoreando la iglesia, 36 de estar ahí. Y a ver, denos un balance, pues para tomar decisiones, ¿no? Y alguien dijo, uy, hay muchísimo dinero. Y de repente dicen, no, no hay muchísimo dinero, pues ¿saben cuánto cuesta impermeabilizar? ¿Saben cuánto cuesta pintar? ¿Saben cuánto cuesta arreglar los baños? No, no, pues no, no hay dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que estar organizando. ¿Y el pastor qué se preocupa? Usted predique, usted enseñe. Pero para que lo podamos conocer, tiene que pasar tiempo. Lo tenemos que ver en todas las etapas de su vida. ¿Cómo es? Estando en Estados Unidos, en el seminario, nos daban una clase que se llamaba, para traducirlo más o menos era la clase de colocación. ¿Cómo te vas a ir a colocar de pastor? Y nos decían, un proceso rápido son de 2 a 3 años. Porque lo que decide la Junta de Ancianos, en ver candidatos, en ver quién es, pero acuérdense, hay que conocerlo bien, verlo en todas las facetas, para que entonces sepamos, este es el adecuado. Y mientras nosotros estamos trabajando para la gloria de Dios, administrando la iglesia de Dios. Y por eso, pues cuando me reúno con Jorge, con Javier, con Mauro, con Alejandro, pues esa es la parte administrativa. Vamos a ver el que predique, que lo haga bien, que lo haga con excelencia. Pero ustedes son los que tienen que hacer que la iglesia opere. Ustedes son la sangre. Ustedes son los que están llevando y trayendo todo. ¿Para qué? Para que el pastor se dedique a lo que se tiene que dedicar, a enseñar nada más. Vamos a orar.
Señor, pues te exaltamos dándote gracias porque tu palabra es viva y eficaz, como leíamos hace un rato. Y Padre, queremos agradecerte porque en tu infinita voluntad es que hoy podemos acercarnos a estas cartas y ver lo que tú escribiste, ver lo que tú nos hiciste saber y ahora aplicarlo a nuestra vida, Señor. Yo te ruego por Iglesia Bíblica El Faro, Señor, te rogamos de tu bendición, te rogamos que tú seas el que nos marque quién debe de ser el que debe de estar aquí como pastor y permite que no nos desesperemos, sino que estemos atentos a la dirección de tu Santo Espíritu. Padre, oramos a ti en el nombre de Cristo. Amén.